En un país con profundas brechas de género, casos de violencia estructural contra niñas y adolescentes y un sistema educativo con deudas pendientes, el rol de las políticas públicas es fundamental. Nuestra invitada impulsa proyectos para reconocer el derecho al cuidado, proteger a las infancias y promover la igualdad en la educación. Hoy nos acompaña Flor Pablo Medina. Flor, muchas gracias por aceptar la invitación. Congresista de la República y exministra de Educación y actual miembro titular de la Comisión de Educación y de la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con una larga trayectoria en gestión educativa, Flor ha sido una de las voces más firmes en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y en la construcción de un sistema educativo de calidad. Bueno, primero vamos a hablar en la primera sección sobre su trayectoria política. Usted ha ocupado muy importantes puestos de liderazgo. Y mi duda era, en una sociedad que sigue siendo extremadamente machista, la política sigue siendo también un escenario hostil para las mujeres, para la participación política de las mujeres. Desde su experiencia, ¿cuáles son los retos más complicados que tienen que afrontar las mujeres que deciden involucrarse en política? ¿Y de qué manera usted afronta estas brechas y estos obstáculos en su día a día? Bueno, en realidad, primero gracias. Realmente para mí es un gusto estar en este espacio. Y sobre tu pregunta, siempre, todo en la vida en realidad está cargado de desafíos, ¿no? Eso es, creo que parte de la vida misma. Pero en el caso, creo que de las mujeres, nosotras somos nuevas como ciudadanas, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando veo, hay un cuadro grande en el Congreso, en la entrada, y está el día que se firma la primera constitución, ¿no? La primera constituyente. Y ahí tú ves todos los políticos eran hombres, ¿no? Y las mujeres están en las galerías, seguramente las esposas, ¿no? Las hijas, ¿no? Entonces nosotras somos en el mundo de la ciudadanía en sí misma, ni siquiera ya de la política, sino de la ciudadanía, el derecho al voto, el derecho a la propiedad, nuevas. Entonces somos más nuevas aún en el tema de los cargos de representación popular. Eso hace que en realidad, si no hubiera habido la ley de paridad y alternancia, por lo cual ahora hay 50 y tantas mujeres, ¿no? En el Congreso, no tendríamos ese número de representación, pero no solamente es el tema de la cantidad, ¿no? Sino es el tema también de la preparación y de las causas por las cuales vamos, ¿no? Y de verdad, yo creo que ese es un desafío todavía, ¿no? Animar a las mujeres a entrar a la política, porque no nos ponen como una posibilidad, al contrario, ¿no? Sí. Al contrario, nos dicen, igual, creo que todavía, mira, con las diferencias de generaciones que podamos ser ambas, no nos dicen que una posibilidad de ser políticas, o tampoco no las creemos, o también la campaña de desprestigio que hay, quiero ser política, lo que te van a decir, Dios mío, ¿cómo te vas a meter a eso, no? Está tan mal visto, está tan desprestigiado, ¿no? Entonces creo que el desafío, más allá el primer desafío que tenemos que romper, la primera barrera, es ver lo que es posible que seamos políticas, que sea parte de nuestro desarrollo ciudadano, ¿no? Y luego comenzar a diferenciar, ¿no? Porque efectivamente hay malos políticos, también hay malas políticas, y cuando digo malas, que no van a defender las causas del bien común, ¿no? Que van a defender intereses particulares, que no tienen integridad, mochasueldos, etc., que es lo que vemos, ¿no? Entonces creo que hay que separar a esos políticos que van con esas finalidades que no son en beneficio de la gente, de aquellos que sí, ¿no? Y creo que ahí es que hay que animar a que más gente se involucre, ¿no? Yo creo que el primer desafío, a mí también, cuando yo siempre he estado en la gestión pública, ¿no? Y cuando yo estoy hace 5 años en la política partidaria, menos de 5 años, ¿no? Y lo que me decía mi familia misma es, ¿qué te ha pasado? ¿No? ¿Por qué es que te vas a ir a la... porque si siempre te ha ido bien, ¿no, hija? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y en realidad no lo ven que es parte del servicio, ¿no? Sí. Y eso es algo que hay que reivindicar. Creo que la política, en esencia, es la búsqueda del bien común, ¿no? Es el servicio al país, ¿no? Y debieran estar en la política quienes tienen esas cualidades, esa disposición, esos valores, esos principios para generar ese bien común, ¿no? Que no es lo que ahora abunda, pero es a lo que hay que apostar. Claro, por ejemplo, respecto a la ley de paridad y alternancia, incluso veo que hay personas que la cuestionan porque dicen, no, es que las mujeres tienen que ganarse su lugar, no es como que estás obligando a que haya mujeres en política, estás forzándolo, pero la idea es que si es que no, como usted misma dice, si es que no existiera esa ley, prácticamente la representación de las mujeres sería escasa o casi nula, porque desde que estás muy pequeña te empiezan a como encasillar en determinados roles y como usted dice, la política no es parte de esos mismos. Entonces agradecemos que usted, por ejemplo, sea un modelo para estas niñas, mujeres que desean involucrarse en política. Ahora,
Otro de los sectores en los que también existe una brecha de género muy marcada es en las tareas de cuidado, y es precisamente uno de los aspectos en los que usted está realizando políticas públicas, está promoviendo un proyecto. Por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado equivale al 20,4% del PBI, pero no se suele reconocer la importancia de esta labor y de las personas que realizan esta labor, que son principalmente las mujeres. Según datos del IEP, en el Perú el 82% de las mujeres desempeñan labores de cuidado domésticos, en contraposición con solo el 16% de los varones. Como consecuencia de ello, las mujeres tienen menos oportunidades laborales, afrontan la doble jornada. Y en relación con esa problemática, usted está promoviendo que se reconozca constitucionalmente el derecho al cuidado y que se cree un sistema nacional de cuidado. ¿Podría explicarnos más a detalle este proyecto? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué beneficios tiene para las mujeres, para los niños, para las niñas, para los adolescentes y para las poblaciones vulnerables? Sí, junto con mi agenda en educación, otra de las agendas es efectivamente cómo enfrentamos las desigualdades, ¿no? Y una desigualdad que hemos visto ya en la política. No son los mismos puntos de partida los que tenemos las mujeres, pero también hay que reconocer que parte de nuestro propio sistema es un sistema súper machista, donde, por ejemplo, el cuidado ha estado y está asociado principalmente centrado en las mujeres, ¿no? Yo siempre digo, por más cargo que tengamos, las mujeres trabajamos más horas. Yo puedo ser congresista, tener mi trabajo, pero mis ocupaciones, por más que tengo un compañero que afronta conmigo a la par las labores del cuidado, siempre vamos a tener que invertir más tiempo. ¿Y esto por qué? Es porque socialmente, culturalmente, hemos generado un estereotipo, ¿no? Cuidado igual las mujeres, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Este no es un asunto, y también creo que hay que decirlo con claridad, no es un asunto de hombres contra mujeres o de hombres con mujeres, sino es un asunto de sociedad. ¿Cómo hacemos para que ambos podamos avanzar, ¿no? Sabiendo que las mujeres estamos en desigualdad, entonces hay que hacer políticas que generen este piso parejo para ambos en términos de oportunidades y efectivamente que vivan los derechos plenamente como todos aspiramos en una democracia. Entonces, ¿por qué el sistema de cuidados? ¿Por qué entrar a pensar el derecho al cuidado? Porque la educación y la salud son derechos humanos fundamentales en nuestra Constitución. No lo es el cuidado. Sí pasa en otros países. Entonces, lo que queremos es que esté en la Constitución y hay una obligatoriedad del Estado de hacerse cargo del cuidado. Porque una permitiría que las mujeres, ¿no?, se les reconozca el trabajo, ¿no? Antes hasta con vergüenza decían, ¿no?, las mamás, ¿a qué te dedicas, ama de casa? Como si fuera, no hago nada, ¿no? Y no es no hago nada. Ser ama de casa, dedicarte al hogar, tiene un valor y tiene un aporte a la economía. Entonces, reconocer el derecho al cuidado, también pensar un sistema que permita cuidar, por ejemplo, de manera institucional, hacernos cargo del cuidado de niños, de poblaciones vulnerables, de adultos mayores. Hoy nuestro país en realidad deja el cuidado a un tema privado, ¿no? Y no está mal, quien tiene plata efectivamente va a contratar a la persona, a la mejor clínica, pero no se trata de eso. El cuidado tiene que ser un derecho donde el Estado también intervenga para que nadie quede en situación de abandono y desprotección. Eso pasa porque hay que reconocer económicamente a quienes cuidan, ¿no? Hay que generar programas para que nadie quede en una situación de abandono. Mira, yo he hecho muchas mesas de trabajo y me ha pasado, por ejemplo, ¿no?, profesionales. Me contaba una abogada, por ponerlo así en términos de casos, ¿no? Tiene un niño con un problema de una enfermedad muy grave, ¿no? Y ella ha tenido que dejar su carrera, ¿no? Porque además en ese contexto queda como madre a cargo de todo el hogar, ¿no? Y me dice me pone en una situación entre trabajar o cuidar a tu hijo. ¿Qué crees que voy a hacer? Me dice, cuidar a mi hijo. ¿Y de qué vivo?, ¿no? Entonces una persona que podía estar en una situación, vamos a decirlo, en una clase media, emergente, de pronto si no trabaja con un niño con discapacidad, con problemas de salud, queda en realidad rápidamente baja a la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no generar esas situaciones y generar un sistema de cuidado que apoya a esa madre en el cuidado de su menor, le dé soportes y también la ayude a seguir desarrollándose profesionalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Hoy día en nuestro país hay programas que cuidan en una escala muy chiquita, ¿no? Los Pronoí, Cunamás, hay varios programas, pero su escala es muy pequeña. Entonces, sí necesitamos una gran inversión como país en políticas sociales. Una es los cuidados, otra es todo el trabajo que tenemos que hacer a nivel de educación, ¿no? Pero eso solo es posible, la verdad,
si comenzamos a hacer cambios estructurales en la Constitución y cambios a nivel de la gestión pública, porque necesitamos más recursos, nuevos modelos, nuevas capacidades. Hoy día el Estado lamentablemente está desarmado, ¿no? La poca capacidad que antes tenía, yo creo que hay una capita igual de resistencia técnica, tecnocrática ahí en los ministerios, pero en realidad se ha desmantelado la capacidad de gestión del Estado y eso hay que reconstruirlo nuevamente, ¿no? Con nueva gente. O sea, yo sí creo, por ejemplo, en servicio civil, que los jóvenes tienen que entrar vía concursos al Estado. El Estado no puede ser ese lugar que también donde ya no quieren entrar los jóvenes, ¿no? O donde no pueden entrar, porque todo se ha vuelto lamentablemente en los últimos 5 años a que la gente del partido es la que entra, ¿no? Se ha copado los ministerios y se ha quitado la posibilidad de un aparato gubernamental mucho más dinámico, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que trabajar, pero ¿cuál es el horizonte de las cosas que yo trabajo? La persona, ¿no? Si no invertimos en capital humano, nuestro país está condenado realmente a todo esto que vemos, ¿no? Que ya son señales, a la violencia, ¿no? Al desencuentro social, a la pobreza. Mira, ahorita tenemos niños con anemia, tenemos niños que no comprenden lo que leen, tenemos una serie de situaciones que tú dices, estamos condenando que el 70% de esta generación ahorita esté condenada a la pobreza, a la extrema pobreza. Entonces, ¿qué le espera? Si de cada 10 chicos, mira, 500.000 de chicos acaban la secundaria, de ese 500.000 todos los años, de cada 10, 3 entra a la educación superior y 2 a la privada, 1 va a la pública. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente los que pueden avanzar en la vida son algunos privilegiados, como digo, como yo, que me gané la tinca entrando a San Marcos, ¿no? Claro. No puede ser eso. O sea, yo vengo de la educación pública, estudié en la universidad, la carrera en San Marcos, pero soy de esa excepción, ¿no? Entonces, no puede ser la formación de profesional una excepción, no puede ser, pues, que tan poquitos. No, yo siempre cada vez que veo las colas, ¿no? De las filas de chicos dando sus exámenes de admisión, se me parte el corazón porque digo, ¿que acaso los que no entran es porque no pueden? No es así, ¿no? Entonces creo que hay un tema, un fracaso de un estado de oportunidades, ¿no? Donde cada vez más hemos armado la pirámide, donde muy poquitos acceden a servicios, o sea, acceden a derechos y al resto los condenamos simplemente. Ahí está la informalidad, ¿no? Claro. Como algo que hemos normalizado y no es correcto, ¿no? Entonces es un poco mi apuesta más política, más institucional del desarrollo de la gente y todo lo que hay que mover para que eso ocurra, ¿no? Claro, respecto a la educación de la educación universitaria, eso es otro de los temas que también me gustaría tratar, pero creo que eso viene más adelante. Ahora le quería consultar acerca, siguiendo el tema de género, usted ha seguido de cerca el caso de las violaciones de las niñas en Contorcanqui, y este caso es un caso que muy triste porque evidencia las graves deficiencias estructurales en sectores como la salud, la educación, la justicia. O sea, eran abuso sexual que se había estado cometiendo sistemáticamente contra niñas durante años y nadie hizo nada hasta que este caso no tuvo relevancia mediática. Entonces, desde su experiencia, ¿qué acciones urgentes se deben tomar para proteger a las niñas de zonas rurales y también de la Amazonía para evitar que este tipo de situaciones como que se vuelvan a repetir? Y también, o sea, tenía entendido que usted había estado tomando medidas para reparar, para tratar de ayudar a esas niñas. Sí, mira, el tema de la violencia es otra de estas deudas, estos fracasos que tenemos como sociedad, ¿no? Mira, ahí yo ya conozco el tema de antes en realidad, y eso es lo triste también, ¿no? Para quienes hemos venido trabajando en el Estado, porque por más que intentamos, ¿no? Las cosas no cambian. Entonces uno se pregunta, ¿lo que estamos haciendo está bien? Y yo he partido de esa premisa, ¿no? Yo creo que las cosas como están no están bien, ¿no? Yo creo que hay que pensar las cosas desde otra manera, porque si tú hace años hay, por ejemplo, el sistema disciplinario, hay una serie de mecanismos en el Estado para la sanción, pero si no cambia radicalmente, quiere decir que estamos haciendo mal las cosas. ¿Y qué cosa he encontrado? Que efectivamente vemos el tema disciplinario, pero no vemos la parte preventiva, pero no vemos la parte de la reparación, no vemos el acompañamiento, no vemos incluso defender a quienes denuncian. Ahora los profesores o directores o personal del Estado bien intencionado que ve una situación ya tiene miedo de denunciar, porque luego lo terminan denunciando por abuso de autoridad y demás cargos que van encontrando. Entonces, ¿qué cosa he encontrado? Una es que, la verdad, la forma como estamos abordando el problema pone por delante un principio jurídico que es absolutamente legal, y yo no soy abogada, lo van a entender más los abogados seguramente, yo soy profesora, pero miren, el sistema se ha construido sobre la presunción de inocencia.
por eso se le paga, una vez que se separa al presunto violador, se le sigue pagando, o sea, se cuida de alguna manera al presunto violador y no se cuida al menor. ¿Por qué? Porque lo que hay que poner, porque lo que está fallando el sistema es que no ha puesto por delante el fin superior el niño, el fin superior la niña, que es otro principio igualmente importante. Entonces, lo que creo, y por eso he planteado un proyecto de ley que hasta ahora no lo quieren discutir, porque mira, es el cambio de enfoque, es pasar de la presunción de inocencia, porque si tú no haces un contrapeso, pues, ¿no?, de qué cosa valoramos, entre la presunción de inocencia del presunto violador, pues, voy a decirlo así, y la defensa del menor y su integridad. O sea, una sociedad no tiene ni que dudarlo, ¿no? Es la defensa del menor, pero ahí es que estamos fallando. Por eso el sistema está mal armado. Hay que desmontarlo, volverlo a armar con nuevos principios, y eso es lo que plantea el proyecto de ley. Y por supuesto, no solamente es como, no solo, también, yo siempre digo, en el sector de educación se han infiltrado violadores y hay que limpiarlos. Yo creo que cuando usamos la palabra profesores violadores, lastimas al sector educación, por ejemplo, ¿no? Yo como profesora me siento lastimada. ¿Por qué? Porque ese no es un profesor. Ese es un sinvergüenza que se infiltró en un sistema, como lo puede haber en cualquier otro, que hay que limpiar, ¿no? Entonces yo siempre le digo eso a los maestros, no nos sintamos aludidos sino más bien digamos esos malos elementos hay que limpiarlos, porque no puede ser un enfrentamiento entre profesor versus profesor. Ahí no hay ningún enfrentamiento, estás sacando a los violadores que se han infiltrado, como hay en otros sectores también. Y los principales casos de violación, es triste decirlo, están en las familias. Las familias son el primer entorno no seguro para nuestros niños, y el siguiente es la escuela, efectivamente, y ni decir de los niños que están pues en lugares tipo albergues, también es otro lugar. Entonces, la ley que estoy planteando tiene este cambio de enfoque, tiene el tema de prevención, tiene el entrar y ser drásticos en sacar del sistema. Por ejemplo, alguien que está con una denuncia no puede ser contratado en ningún servicio de atención a menores hasta que su denuncia quede saneada, y quien tiene sentencia en primera instancia, y ya ni decirlo en segunda, no debiera trabajar en ningún servicio, cumplida incluso la sentencia, en ningún servicio de trato con menores, ¿no? Entonces, y lo otro es, lo he dicho también, creo, ya la reparación, ¿no? O sea, ¿quién tiene para, luego de una violación, acompañar durante un periodo razonable, incluso largo, de apoyo psicológico? Es muy pocas familias. ¿Quién asegura que esa menor no deje la escuela, ¿no? Entonces necesitamos un acompañamiento constante y además identificado. O sea, yo saber quiénes son y hacer una trazabilidad y ver que logren sus proyectos de vida, ¿no? Todo eso está, apoyo a los que denuncian también, hacer de obligación que un director denuncie, pero también darle el apoyo cuando son en los casos en los colegios. Es una ley no solo para el sector educación, es una ley para todo el Estado. El Estado tiene que limpiarse de violadores y agresores sexuales. Y más un día como hoy, donde nos hemos enterado pues, que en la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, acaban de ratificar al señor Ríos no solo como presidente, sino como parte de la Junta, a pesar de que tiene 2 sentencias, no denuncias, 2 sentencias por violencia psicológica. Mira cómo estamos normalizando. El sistema está normalizado. Los abogados han dicho, no, pero si la señora estuvo mal cuando hizo la denuncia, han minimizado, y no son denuncias, son sentencias, ¿no? Entonces, pero bueno, esos son los cambios de enfoque culturales, ¿no?, de estructura que hay que hacer, por lo cual se necesita la política, por lo cual necesitamos entrar más mujeres a la política, más gente con estas agendas, porque mira, estamos hablando de cambios constitucionales, de cambios de leyes, y eso lamentablemente hoy día no abunda en el Congreso. ¿El Congreso para qué es poderoso? Mira, de mi experiencia en este tiempo, es ahí donde se pueden cambiar estructuras. Sí. Es ahí donde se puede hacer realmente grandes transformaciones. El Ejecutivo opera, hace que lleguen los servicios, ¿no? Yo he estado 20 años en el Ejecutivo y es valiosísimo y hermoso el trabajo, pero en el Congreso el valor de ser congresista, ahora diputado o senador, es que puedes cambiar estructuras, por ejemplo, estas de desigualdad, ¿no? Puedes cambiar formas de abordar determinados derechos también. Ok, desde la política pública, desde las legislaciones, ¿cómo podemos llegar a las familias? Porque lo que usted mencionaba era que, muchas veces son las propias familias quienes no le brinda apoyo a las víctimas esencialmente. O sea, son otras personas las que denuncian porque desde las propias familias se termina justificando, tal vez por temor. O sea, ¿cómo podemos hacer para proteger a estas niñas cuando ni siquiera dentro de las propias familias
las protegen y dentro de las propias familias se perpetúan estas cadenas de violencia. Por eso es tan importante hablar de educación sexual integral en las escuelas y con las familias, por ejemplo. A veces dirán, ¿no? Ahorita justo en Arequipa han aprobado una ordenanza para fomentar la educación sexual integral, cosa que yo saludo, y ya vinieron estos grupos en contra de decir, ¿cómo es posible, no? Y comienzan a crear una serie de discursos... Escandalización. Sí, diciendo van a homosexualizar, van a hipersexualizar, tontería y media. La verdad, cuando lo que se busca es, en un país donde la violencia sexual es el día a día, todos los días, esto no para en Nieva, no para en nuestras zonas rurales, es terrible, más de 30, hoy día cerramos el día, más de 30 niños, niñas, especialmente mujeres, son violados en nuestro país. Esa es la data durísima. Todos los días cerramos y no es que disminuya, al contrario, se va incrementando. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que educar a nuestros niños en las escuelas, sí, pero sobre todo a los adultos, a los profesores, a los padres, a las madres de familia, hablarles con claridad. Cómo enseñar a sus hijos a cuidar su cuerpo. ¿Quiénes son los que abusan generalmente en las familias? Los padrastros, ¿no? Los hermanos, los primos, tíos, el vecino, el compadre. Y a veces, ¿qué hace la familia? Hace lo que el Estado está haciendo. Prefiere proteger al violador. Encubrir. Encubrir para no asumir, porque la vergüenza, ¿no? Exacto. ¿La vergüenza de qué? O sea, la vergüenza y toda la pena tiene que caer sobre el sinvergüenza que ha dañado a tu hijo, a tu la hija. vergüenza recae desde la sociedad, juzgan más a la víctima en lugar del agresor. Así es. Y tienen que entender de verdad las familias que un niño, una niña, se habla más de las niñas, pero los niños también sufren estas situaciones. Se invisibiliza. Es como si uno tirara el vaso al piso y se rompiera. O sea, uno lo puede volver a pegar con el mejor pegamento, pero nunca va a volver a repararse tal cual. Entonces no podemos permitir que el alma, que el espíritu, la conciencia, la integridad de nuestros niños esté vulnerada de esa manera. De verdad, yo soy mamá, soy también de una zona rural, he crecido, soy de Ancash, he crecido en un pueblo joven, y de verdad creo que no podemos en ningún contexto normalizar, ¿no? Y creo que todavía eso está muy fuerte en nuestra idiosincrasia, no solamente en la sierra, en los pueblos jóvenes, en todo el país se normaliza. Mejor ocultar que te pegaron, ¿no? Porque no, ¿cómo voy a decir eso? Porque es una vergüenza para la víctima. Tenemos el mundo al revés, por eso digo que hasta el marco normativo, antes de pensar que el fin superior es el niño, primero está la presunción de inocencia. Entonces hay que cuidar al presunto violador, hay que cuidar al violador, hay que seguir pagándole. Como no podemos, incluso en el sector de educación hay esto de que que prescribe al año. Entonces, como no podemos ocuparle tanto tiempo, hay que hacer que prescriba al año. No, eso planteo yo mi proyecto de ley, que no prescriba, que haya suspensión perfecta de labores, que no se le pague. Y por supuesto, si era inocente, porque en una denuncia falsa, bueno, se tenga que compensar, pero no partir por generar una serie de mecanismos de protección a tanto violador que hoy día están mira, los que tienen denuncia en Nieva, ¿dónde están trabajando? En Chiclayo, ¿dónde están trabajando? En Cajamarca. ¿Por qué? Porque ni siquiera se pasan la voz entre UGEL, porque el sistema está encerrado, porque hay que protegerlo pues al señor, como hay la presunción de inocencia, pero ¿quién protege al niño? Porque esa persona sigue violando en las escuelas, ¿no? Entonces, de verdad, estamos en una impunidad institucionalizada. Yo creo que eso hay que hablarlo claro. Necesitamos educación sexual integral para comenzar, como digo, por los papás. Claro. Hay que hablar claro. Dejémonos de hacernos los modositos mientras están violando a nuestros hijos. Dejemos de sentir vergüenza cuando están maltratando a lo más valioso que tenemos de verdad como padres. Es la felicidad, el alma de nuestros hijos. Y de pronto que alguien venga y los maltrate de esa manera, de verdad, para mí estas son causas que he visto siendo directora regional, que he visto cuando también yo he sido dirigente en mi barrio desde muy chica, desde los 12 años he participado en organizaciones de niños, niñas y adolescentes, y siempre he terminado de verdad sintiendo impotencia ante estos casos, y entenderás, para eso sirve el poder, pues, ¿no? Cuando uno tiene más poder, uno tiene que usar ese poder para ponerlo al servicio. Y ahora como congresista yo me siento en la obligación de decirlo claro, de poner proyectos de ley, y me da mucha pena que no se agendan, ¿no? No se agendan, parece que también en el Congreso, bueno, también se ocultan. Pues ustedes, ahí me estoy acordando del caso Díaz, el que violó a una joven, su trabajadora, ¿no? ¿Qué me decía Díaz?
ya está desaforado, yo inicié todo ese proceso, que me decía Díaz, te vas a arrepentir ese congresista, ¿no? Te voy a denunciar, yo soy un buen padre, un buen hombre. Mira, la justicia ya tiene sentencia, incluso le han subido la pena. ¿Por qué? Porque era evidente, había violado a su trabajadora, había forzado una situación terrible y la verdad, ahí, ¿por qué llegamos a encontrar justicia? Porque la joven se paró fuerte. Exacto. La joven se paró fuerte, salió, me dijo, congresista, si ustedes me apoyan, yo no voy a dar un paso atrás, no voy a parar hasta hacer justicia. Y lo logramos, mira, en medio de todo, que parece que no se puede en el Congreso, lo sacamos, lo desaforamos, está preso, está cumpliéndose lo que tiene que ser, que alguien que agrede, que vulnera, así sean niños, sean jóvenes, mayores, no podemos normalizar, ¿no? Y nuestra sociedad ha normalizado tremendamente esta situación. Bueno, tenemos... Este tema da para hacer un programa. Sí, es una de las tantas pruebas de que sí se pueden hacer cosas dentro del sistema. Hay que persistir, insistir. Este proyecto de ley yo se lo voy a pasar, espero a las congresistas, hombres y mujeres que ganen en la siguiente elección. Y voy a estar detrás para que puedan asumirlo y seguir en esta lucha, ¿no? Creo que eso también hay que ver así como en el Estado, ¿no? No debieran ser cancelatorias, ¿no? Ni solamente de los de mi partido, ¿no? Sino todo aquel congresista demócrata, gente honesta, gente de bien que llegue, hay que apoyar, ¿no? También creo que en nuestro país ya no distinguimos el polvo de la paja, ¿no? Yo creo que acá lo que nos divide es sinvergüenzas, delincuentes, mafiosos, ¿no? Versus la gente honesta. Yo ya, mira, no hago distingo derecha, izquierda, centro. Cada uno efectivamente tenemos nuestra ideología y nuestros énfasis, pero lo que hoy día nos distingue en la política en el país es quiénes son gente honesta, que no son corruptos, que tienen un espíritu, un talante democrático y de derechos humanos, de aquellos que no lo son. Creo que esa es la línea que hoy día tenemos que marcar como división cuando elijamos a alguien. Ok. Justo respecto a las cosas que se hacen dentro del sistema, usted estaba promoviendo una ley, bueno, se promulgó una ley que eliminaba el matrimonio infantil en 2024 y este es un avance muy importante para proteger a las infancias. No obstante, hay como siguen existiendo uniones extraoficiales con hombres mucho mayores, se siguen dando de manera muy habitual, entonces, y en ocasiones estas se dan incluso con el consentimiento de los padres. Entonces, ¿cómo proteger a esas niñas y qué se puede hacer desde la educación para que esta prohibición sea verdaderamente efectiva? Mira, ¿y cómo se va a fiscalizar esto? Otra vez, normalizar la violencia, ¿no? Y de verdad la violencia en nuestro país tiene rostro de mujer. Tenemos rostro de mujer rural, rostro de mujer indígena. Cuando uno va viendo dónde se acrecentan más todas las desigualdades, es durísimo, ¿no? Logramos aprobar la ley, efectivamente. Una ley, además, ¿sabes por qué casaban? Habían encontrado el mecanismo, es de verdad impresionante. Habían bajado la edad de 16 a 14 porque era la forma como podían ocultar las violaciones. Entonces, cuando uno ve la estadística, tú ves matrimonios de chicas de 14 años, 15 años con hombres de 30 y tantos, 40 y tantos o 50 y tantos, no con chicos de su edad, ¿no? Para comenzar, porque algunos decían, no, pero de repente es con el enamorado. No. Acá eran niñas casadas con hombres adultos y que a los meses de casarse, 2, 3, 4 meses, había un nacimiento. Entonces era la forma de proteger al violador. Entonces el violador simulaban, formalizaban, porque lo permitía la ley, un matrimonio. Eso lo hemos eliminado. RENIEC, eso tengo que decirlo también, hemos hecho un trabajo con RENIEC para que ningún registro, en un registro está bloqueado. Si va una menor de 18 años o alguien llevando a una menor, el sistema lo rebota. Eso es a nivel nacional. Y a nadie puede... Mira, si para sacar un DNI hay que tener 18 años, imagínate, pues para casarse, 18 años es lo mínimo que podíamos plantear. Eso está, pero definitivamente por otra vez, ¿no? Por eso es tan importante la educación. Yo he hablado con tantas jovencitas, muchas de ellas que incluso sobrevivientes de estas situaciones, que han huido, que se han fugado de su casa para no ser forzadas a unirse. ¿Por qué? Como me decían unas chicas de la selva, ¿no? Por una mata de plátanos, por un poco de ganado, ¿no? O sea, se vuelve la mujer una transacción para las familias. Eso es durísimo. Y acá hay que trabajar con las familias otra vez, ¿no? Hay que dar educación a nuestras hijas, ¿no? O sea, ninguna inversión es más potente y más poderosa para este país, para las familias, para ellas mismas, que buscar que sus hijas sean profesionales, sean técnicos, sean emprendedores, pero se hagan una vida, ¿no? ¿Para qué condenarlas a la violencia, a repetir los círculos de violencia? Pero eso todavía es un desafío. Hay una ley para regular el tema y prohibir el tema de las uniones forzadas, las uniones tempranas forzadas.
forzadas. Pero bueno, ahí está también todavía en debate, ¿no? Hay un camino por recorrer. Hay un camino por recorrer. Ya hemos logrado la eliminación del matrimonio infantil. Ahora, un primer paso, un gran primer paso. Sí. Somos de los pocos países en la región que lo tenemos. Mira, increíble con este congreso. Por eso digo, en la política a veces parece que no se logra nada. No, pero la persistencia, estar ahí, no perder la perspectiva de por qué entras, ¿no? Cuáles son tus banderas, cuáles son tus luchas, como todo en la vida, ¿no? Yo creo que igual cuando uno entra a una facultad, cada cosa en la vida tiene un desafío, ¿no? Igual cuando yo también entré a la universidad, así joven como ustedes, uno se enfoca, ¿no? Esta es mi meta y acá voy, ¿no? Y así igual, ¿no? Eso he aprendido yo desde muy chica, ¿no? También, pues, porque vengo, pues, de situaciones de mucha resiliencia, ¿no? Claro. Para lograr las cosas que me he ido proponiendo en la vida, o que me he propuesto en la vida. Entonces, igual en el Congreso, ¿no? Yo dije, ¿cuáles son mis banderas, no? Y esas banderas no las bajo, así vengan tormentas, así vengan ataques, y porque nada mejor de verdad. Ya, mira, falta menos de un año para cerrar mi gestión como congresista. Nada mejor que sentir que la primera persona que no traicionas es a ti misma y a tus convicciones, ¿no? O sea, cuando uno es coherente con uno, la verdad, puede cosechar también eso que en la política se llama credibilidad, legitimidad, ¿no? Y eso es algo que yo de verdad agradezco. Han sido tiempos muy duros, donde hasta en soledad he estado, ya ni contaré la primera la arremetía contra la reforma universitaria, los temas de igualdad, tantas cosas, pero creo que cuanto más te paras firme en las cosas que crees, ¿no? Con colectivos, ¿no? O sea, no hay que ir solos tampoco, ¿no? Sino generando redes de apoyo que a veces no siempre están dentro del Congreso, ¿no? Sino que están fuera, también te sostiene, ¿no? Entonces, trabajar en red, trabajar en comunidad, no dejar tus principios, no dejar tus valores, eso siempre va a traer buenos resultados, ¿no? Pero hay un camino largo. Yo voy a seguir apoyando a otras mujeres, especialmente políticas, que vengan con este ahínco, con esta voluntad de querer seguir trabajando por una sociedad más igualitaria, ¿no? Que pasa efectivamente por apostar por las mujeres, pero también por una educación más humanista en toda la sociedad, hombres y mujeres. Yo siempre comento este tema que yo he visto siendo profesora, ¿no? Por ejemplo, los propios chicos, ¿no? O sea, cómo la falta de una educación con enfoque de género también afecta a los hombres, ¿no? Cómo los hombres viven su sensibilidad, sus afectos, ¿no? Muchos de ellos, para expresarse, para mostrarse, tienen que recurrir al alcohol, tienen que recurrir a Está muy normalizado en las zonas rurales, más que todo, que personas, desde los niños, desde los 12 años, van tomando. Empiezan, precisamente, está normalizado con los varones, porque mientras que con las mujeres suele ser muy represivo, claro, con los varones pasa todo lo contrario. Mujeres, ¿cómo vivimos nuestros afectos? Con nuestras amigas, en el trabajo comunitario. Entonces, el vivir integralmente nuestros afectos, hombres y mujeres, está marcado por los estereotipos. Y los estereotipos nos hacen daño a los dos, ¿no? Nos limitan a los dos. Ya, en fin, los hombres ahora pueden ser cocineros, chef, gracias a Gastón, que rompió el paradigma, ¿no? Pero antes, un chico, si le decía a su familia, papá, voy a estudiar para ser chef, wow, ¿qué te pasó? No voy a perder mi plata en eso, ¿no? Pero mira los cambios culturales. Ahora un chico dice, voy a ser chef, qué bien, ¿no? Y creo que ese es el proceso. Por ejemplo, igual pasa en la educación. ¿Por qué no hay profesores de educación inicial hombres? O hay tan poquitos, hay contaditos, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume que la proveedora de los afectos y del cuidado somos las mujeres. Yo, mire, tenía mi profesor de primaria, un profesor ancashino que me acompañó toda la primaria en mi colegio público, hombre, ¿no? Y el profesor más cariñoso, entregado a nosotras, a jugar. Entonces, hemos estereotipado, ¿no? Roles, incluso profesiones. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Y ese es, en esencia, el enfoque de género, ¿no? No discriminar, no educar con estereotipos. En tiempos donde también la gente ya tiene miedo de decir enfoque de género, pero hay que decirlo. El enfoque de género. Y hay que explicarlo así, ¿no? Porque es así como yo también lo explico, lo entiendo. Es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Son cambios, efectivamente, de paradigmas, cambios de relaciones, pero es para hacernos más humanos, ¿no? Y para avanzar juntos, porque esta sociedad va a avanzar si hombres y mujeres avanzamos, si nuestras familias avanzan juntas, ¿no? Y yo creo que ese es el currículum, pues, por el cual me interpelaron, que es un currículum humanista, ciudadano. Tú me estabas contando que tú has estudiado en el COR, así es que has podido vivir también estas apuestas que tenemos en la educación desde tu propia formación, ¿no? El currículum viene desde el año 2019,
2016 el nuevo currículum con estas apuestas y está en un proceso, ¿no? Yo creo que hay que seguir, ¿no? Hay que mejorándolo, renovándolo, porque lo que se busca es que la gente pueda desarrollarse, ¿no? No un país donde solo poquitos, ¿no? Donde sean, como digo, los suertudos o los que tienen las condiciones, los privilegios, los que avancen, ¿no? Estamos en un país donde el grueso de la población y los jóvenes avancen, cosa que hoy día no es así, ¿no? Durante su gestión parlamentaria, usted ha sido una de las voces más firmes para denunciar actos de corrupción y alianzas que en su opinión han debilitado la institucionalidad democrática. En el Congreso, actualmente se califica este Congreso como fragmentado y con prácticas muy cuestionables. Entonces, ¿cuál considera que ha sido su principal aporte en estos años y qué iniciativas o logros concretos cree que realmente marcaron una diferencia en favor de la ciudadanía? Mira, voy a comenzar para no olvidarme. Yo creo que uno primero que a mí me alegra, que de repente no es muy conocido, es la ley de protección a los niños en condición de orfandad. Eso se aprobó el año 2022, 6 meses después que entramos, 7 meses después que entré al Congreso. Sí. Y claro, estábamos marcados, recuerda, por el COVID, ¿no? Y había un bono que efectivamente llegaba a los niños huérfanos con padres que fallecían por COVID. Y eso lo extendimos a todos los niños huérfanos, menores de 18 años. Hoy es un sistema que tiene más de 200 millones de inversión. Está beneficiando a más de 100.000 niños en condición de orfandad, de los cerca de 300.000 huérfanos que hay en el país. Eso, por ejemplo, no se habla, ¿no? Y no solamente es el bono de 200 soles mensuales, sino es un sistema de seguimiento, de acompañamiento para asegurar que no dejen la escuela. Una vez que cumplen 18 años, estos niños, estos ya jóvenes, adolescentes, pueden seguir teniendo el apoyo hasta cumplidos los 23 años, porque lo que se busca es que estudien su educación superior. Entonces esto, por ejemplo, es algo que para mí es importante, y lo digo además para que se enteren, porque muchos no saben. Yo ahora he estado, por ejemplo, en Puno con lideresas indígenas informándoles y me decían, no sabemos, ¿no? Entonces, en la isla de los Suros, por ejemplo, no sabían los líderes incluso de este beneficio, ¿no? Entonces, donde voy informando, vamos haciendo las gestiones para que se siga ampliando, porque no podemos condenar a niños que han quedado huérfanos por el fracaso principalmente a nuestro sistema de salud y por supuesto la pandemia que fue en general, no cumplan sus proyectos de vida, ¿no? Ese es un proyecto. El otro es la eliminación del matrimonio infantil, que ya lo vimos. Después tenemos otro vinculado a la creación, a hacer una ley para las escuelas de formación artística, ¿no? En el país había ley para las universidades, ley para los pedagógicos, ley para los institutos, pero los chicos que deciden ser artistas no tenían sus instituciones una ley que los acoja, que genere carrera, que genere una institucionalidad. Eso ya está aprobado, falta su reglamento. Y así en educación, bueno, está la ley pensada, por ejemplo, ¿no? Para que no estén sacando ya cambios políticos, una ley que dice que los directores de colegio solo pueden ser sacados si no pasan el examen, ¿no? O sea, valorando la meritocracia. Y la última ley que está muy sonada, pues es la ley para nuestros maestros cesantes, ¿no? De mejores pensiones. Las pensiones dignas, porque yo defiendo la meritocracia para la docencia, que entren por concurso, que haya escala, preparación, etc., pero hoy día el mínimo de la escala de un profesor es 3.300, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se jubila? Pasa al régimen pensionario de todos a estar entre 500 u 800 soles, ¿no? Y eso no es correcto, no es justo la exigencia. ¿Por qué además? No solo por un criterio de justicia, sino por un criterio de diseño del Estado. Otras carreras en nuestro país, como la de los militares que tienen carrera, los policías que tienen carrera, los diplomáticos que tienen carrera, sus pensiones no son igual al régimen pensionario de la ONP. Sus pensiones son correspondientes a su trayectoria salarial. Entonces, lo que estamos pidiendo es justamente que tengan ese tratamiento, porque si no, ¿por qué privilegiar sí a todas las otras carreras y no a los maestros? No debe ser un tema de privilegio de determinados grupos, sino un criterio. Profesiones que tienen carrera, profesiones que tienen régimen pensionarios diferenciados. Eso es lo que algunas de las leyes, hay otras más, y por supuesto yo creo que, y me voy con la satisfacción de haber estado dale y dale en el Congreso diciéndoles la vela verde, porque claro, ya ahora sé, pues, y de repente en el tiempo electoral voy a poder hablar más, sé quién es cada quien, ¿no? Hay partidos que entran para defender claramente sus intereses. Y lo voy a decir, APP para comenzar. APP tiene que defender que en este país, en la Constitución, existe exoneración tributaria a la empresa privada en educación con fin de lucro. Ellos no pagan ningún impuesto. Han sido
Otra, la anterior SUNEDU le puso multas, porque con el recurso que pagan los estudiantes, pues compraban departamentos, equipo de fútbol, gastos que no eran validados, que no son correctos, porque la exoneración también tiene su campo de acción, ¿no? No puedes gastarlo para comprarle departamentos a tus hijos, ¿no? Eso con tu plata, no con el dinero producto de esas exoneraciones que da la universidad, que debiera revertirse en la propia universidad. Bueno, la ley universitaria la trajeron abajo, ahora hay otra SUNEDU, y esta SUNEDU les ha condonado la deuda, ¿no? Es así de descarado. Entonces, hay grupos políticos como Alianza para el Progreso que van a defender sus intereses. Hay grupos políticos, y así, el fujimorismo, para comenzar también. Hace poquito acaban de aprobar la ley de exoneración tributaria para casinos y tragamonedas. Le quitan al fisco cerca de 1.000 millones de soles. ¿De quién? ¿Negocio de quién? De los miembros de Fuerza Popular. Y no lo digo ni es anti, ni contra, ni pro, ni nada. Hay que mirar las leyes que apoya, ¿no? Los negocios que tienen, y vas a encontrar una directa relación. Entonces, ¿qué se ha vuelto el Congreso? El Congreso se ha vuelto el gran espacio de lobby para negocios particulares, de manera descarada. Evasión de impuestos, exoneraciones de impuestos, ¿no? O claro, como también tiene sus negocios en la minería ilegal, hoy día es permitido que en la minería ilegal se use explosivos sin ningún cuidado del medio ambiente. ¿Quiénes? Entonces uno ve, mira, todos, nadie se salva. Se pueden salvar personas individuales de repente, ¿no? Pero que se salven partidos, mira, va desde Perú Libre, de la izquierda, ¿no? Y así puedo hacer un barrio de todos. Por eso yo creo de verdad, los partidos que hoy día están, ni siquiera debieran de recibir el financiamiento del Estado, porque estamos financiando organizaciones clientelares, estamos financiando organizaciones hasta criminales. ¿Y quiénes son los que van? Pues van gente desesperada, y el Congreso también sabe usar sus mecanismos. Por eso, para callar la boca, nos pusieron el bono, ¿no? Solo Susel Paredes y yo renunciamos a los bonos, porque para que nadie diga nada, comenzaron a repartir bonos. El Congreso comenzó con 800 millones de presupuesto, hoy están más de 1.500 millones. ¿En qué? ¿No? En cosas que no, y ahora quieren subirse más el sueldo los diputados y senadores. No es correcto. En realidad, por eso, mucha atención, mucha atención. Yo siempre digo, la gente que te regala cosas, no le creas. Y lo otro, de verdad, así sea, hasta me he cansado de decirlo, y van a decir, pucha, ya estoy hablando como profesora, chicos, no le regalen su voto a cualquiera. Exacto. Que no sea el voto, ya qué importa, no, nada, vamos a votar para hacer hora casi, ¿no? No, o sea, de verdad, quienes llegan ahí tienen poder para fregarla más, o poder para transformar, o poder para seguir enriqueciéndose, y que menos chicos puedan ingresar y tener más vacantes en universidades públicas, por ejemplo, o tengamos más plata para generar programas alimentarios, que hoy día la secundaria en nuestro país no recibe un desayuno o un almuerzo escolar al día. Solamente algunos colegios lo reciben, ¿no? Pero la mayoría de los chicos de secundaria del colegio público no reciben un desayuno, un almuerzo al día. Y así tantas cosas que pudiéramos hacer, ¿no? Entonces creo que de verdad el Congreso es una institución, como institución, valiosísima. De un poder transformador, hay que llegar ahí. Claro. Yo invito a que de verdad se ilusionen en que ahí hay que llegar para hacer transformación. Y también tener la certeza que quienes están ahí no solo no nos representan, quienes están ahí están llenándose los bolsillos, están trabajando para sus intereses, no para la gente. Y no se lo dice alguien de fuera, se lo dice alguien que está sentada día a día, y que habrán contadas excepciones, pero no es institucionalmente. Miren la última ley, ¿no? O, claro, si no es por plata, si no es por negocio, si no es por business, es por impunidad también, ¿no? Claro. Intereses políticos. Claro, ¿no? Ya que no sean investigados, o ahora salvar a sus amigos que tenían investigaciones o sentencias, por ejemplo, de los crímenes cometidos también por la policía o las Fuerzas Armadas, ¿no? En general, buscan cómo beneficiar a determinados sectores, y se olvidan pues que van a representar a la gente, ¿no? Exacto. Solo se acuerdan en campaña, y van, comen chicharrón, tamal, todo lo que tengan que comer, ¿no? Es terrible. Ahí la importancia de ejercer un voto informado. Sí, precisamente sí. Esta va a ser la primera vez que voy a votar, entonces... Ahí me voy a cumplir mi tarea de decir, por lo menos ya estoy diciendo por quienes no, procuraré decir también por quienes creo que hay que apostar, ¿no? Hay que mirar las trayectorias. Sí, eso es muy importante. Yo siempre digo, gente que para conseguir trabajo necesita ir al Congreso, preocúpate. O sea, hay gente que nunca ha tenido otro trabajo sino ser de repente unos mesecitos asesor del Congreso, o ayayero de algún congresista, hoy es congresista. Entonces está desesperado por quedarse y por tener plata. Pero si tú ves gente con trayectoria, yo salí del Congreso,
tengo un trabajo. O sea, tengo una trayectoria. Yo no me debo al Congreso para yo... No he ido al Congreso, mejor dicho, buscando desesperadamente conseguir una chamba. Sino por su deseo de aportar. Por mi deseo de prolongar mi servicio público. Y a eso hay que ir. Entonces voy con un conocimiento de algo que darle a mi país. Pero no puedo... Lo único que yo llego... No puede ser que yo llegado al Congreso, lo único que le dé al país sea pues mi recibo por honorarios, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento que yo llevo al servicio? Y muchos, la verdad, lamentablemente, hasta con problemas de comprensión de lectura. O sea, leen el título, después, o cuando les dan incluso, fíjense ustedes, les dan para que lean y si no les pusieron la tilde, lo leen sin tilde. O sea, a ese nivel, no, es dramático, la verdad. Entonces hay que mirar, prestarle atención y de repente son los que más regalan, ¿no? En campaña o más ofrecen. Hay que tener mucho cuidado. Respecto a los partidos políticos que justo usted estaba mencionando, en su trayectoria política usted integró el espacio Primero la Gente, que en su momento buscaba construir una alternativa democrática frente al desgaste de los partidos tradicionales que tan manchados se encuentran actualmente. Sin embargo, finalmente se apartó de esta agrupación por diferencias internas. ¿Qué factores fueron los que influenciaron en esa decisión? Y mirando en retrospectiva, ¿cuál es su balance de lo que significó ese intento de articulación política? Sí, mira, yo entré al Congreso por el Partido Morado, que es un partido chico que está ahí, creo que ojalá vaya agarrando fuerza, pero bueno, yo tomé distancia también. Yo todas mis renuncias las hago públicas, me encanta eso porque creo que la gente tiene que tener claridad de por qué me voy, ¿no? O sea, por qué entro y por qué me voy, y la parte de la transparencia. Luego comenzamos a armar lo justo, con varios políticos esperanzados en hacer algo nuevo. Bueno, nos ganó el tema de los plazos electorales y nos fuimos a hacer una alianza efectivamente con Primero la Gente, que confieso, también lo he dicho públicamente, para mí fue gravitante que lo que estaba en el ideario no fuera práctica institucional. Como yo le dije, mire, yo aguanto a los ultraconservadores en el Congreso porque, en fin, llegamos ahí y es parte del ecosistema con el cual tengo que hacer frente, rebatir y demás, ¿no? Pero cuando es tu casa, tú no puedes decir en tu ideario que eres pues absolutamente respetuoso de las libertades y tener gente homofóbica radical en el partido, ¿no? Entonces yo renuncié por un tema de principios de Primero la Gente, luego viendo el escándalo de las firmas y demás y dije, bueno, qué bueno que me fui antes. pero yo llego a una conclusión, ¿no? Yo creo que ahorita los partidos que están, muchos de ellos, están construidos sobre la lógica de caudillos, ¿no? Donde, ¿sabes qué? Lo que quieren es, yo quiero ser presidente. Esa es la fascinación, ¿no? La fiebre que tienen, el deseo de ser presidentes. Y yo creo que lo que tiene que mover un político es el deseo de hacer transformaciones. Y de verdad yo creo que hay que armar un colectivo porque también la política y las transformaciones no son individuales. Claro. O sea, yo lo he pasado, yo no he tenido bancada, he sido no agrupada, ¿no? Siempre digo mejor sola que mal acompañada, pero eso no es correcto. O sea, tú no puedes, imagínate, el esfuerzo para sacar cada ley de las que he hecho, de buscar la oportunidad, convencer a uno y otro sin bancada, es bien complejo, pero si tú vas con bancada, fuerte y sólido, con determinadas transformaciones que quieres hacer, comienzas a trabajar en esa línea. Hay que ir con partido, hay que ir con bancada, hay que ser sólidos, pero sobre todo movilizados por un proyecto de cambio, ¿no? Y yo creo que nuestro país a gritos nos dice que requiere un país de cierre de brechas. Claro. Nosotros tenemos unas brechas tremendas, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a entender el dolor, la molestia del sur, por ejemplo? Si al sur le hemos devuelto impunidad, ¿no? O sea, mira los muertos en las protestas. ¿En qué democracia tú matas a la gente y no pasa nada? O sea, a mí cuando me dicen, no, pero fueron revoltosos, seguro fueron, destruyeron, ya, hagamos de cuenta que era cierto. Yo lo he hablado con varias gente de derecha. Ya, era cierto, eran revoltosos. ¿A los revoltosos se les mata? ¿O te los detienes, los reduces y les haces un juicio? O sea, eso es lo correcto en una democracia. Entonces creo que estamos en un país donde necesitamos sí reconciliarnos, pero es de reconocer todos que este no es el país de todos todavía. Es un país de profundas desigualdades donde los que avanzan son los que tienen. Entonces, avanza una pirámide muy chiquita y vamos dejando atrás, vamos dejándolos desnutridos, vamos dejándolos sin educación, vamos dejándolos sin oportunidades. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el grueso de la población?
reacciona pues con descontento. Entonces tenemos que evitar llegar a situaciones de confrontación y enfrentamiento que la pobreza trae consigo. Creo que nosotros hemos vivido tiempos bien duros de violencia, justamente que han aprovechado grupos efectivamente violentistas y que nosotros tenemos que con herramientas de la democracia prevenir. ¿Y cómo se previene? Con la representación. O sea, tenemos que hacer que llegue representación de los propios ciudadanos, ¿no?, a estos espacios y procuren un cambio, ¿no? Yo de verdad tengo esa esperanza. Estoy trabajando ahora, no voy a postular, primicia, no voy a postular el 2026, porque me dicen, estás en campaña, no voy a postular el 2026. Creo que, mira, yo he sido del gabinete con el premier del Solar, Claro. ¿no? Nosotros cerramos el Congreso, a mí me veías ahí, entrando, ¿no? Me han interpelado. Yo siempre digo que el fujimorismo fue el que me regaló la campaña junto con mis hijos No Te Metas, que me llenaron de banderolas la vía expresa, ¿no? Pusieron mi nombre Flor Pablo, ministra, no sé cuánto. Bueno, esa defensa de esos valores es que me llevan a la política. Entonces yo he dicho, cerramos el Congreso, bueno, fui parte del referéndum donde se consultó a la gente dijo no reelección, no bicameralidad. Exacto. ¿No? He votado en consecuencia, sí, en el Congreso. Yo he votado en contra de la bicameralidad, en contra de la reelección. Imagínate con qué cara, ¿no? Yo soy profesora y los profesores que siempre decimos es uno enseña con el ejemplo. Y la consistencia de uno está en su palabra, ¿no? Entonces yo no me voy a presentar el 26, no me voy a ir de la política, al contrario, estoy más recargada después de toda esta experiencia. Sí estoy trabajando para que volvamos un grupo importante con una casa limpia, con una casa nueva que genere una convocatoria de líderes nacionales el 2031. Y de hecho no vamos a esperar el 31, vamos a comenzar ya estamos trabajando en realidad, reagrupándonos. Hay mucha gente, hombres, mujeres, jóvenes que quieren hacer política decente, política de la buena, como decía mi amiga Gloria Montenegro, ¿no? que en paz descansa, también una gran lideresa, una gran mujer que a mí me apoyó mucho en mis inicios como política, con sus consejos. Y creo que yo aprendí mucho de esos liderazgos femeninos también, bien de solidaridad, de sororidad, ¿no? Por ejemplo, Gloria siempre me llamaba a darme un consejo, ¿no? Y no es que yo la llamaba para pedirle, sino que también lo hacía, ¿no? Me decía, hermana, mira por acá, creo que puedes hacer esto, llama acá, ¿no? Creo que eso también nos falta, ¿no? Generar esas redes de apoyo, porque en la política te dejan muy sola, hasta los amigos, sí. De pronto entras al Congreso, ¡ay no, ya, la peste!, ¿no? No sé si les pasa a ustedes cuando ocupan cargos de dirigencia. De pronto yo le digo, oye, yo sigo siendo la misma, no he cambiado. Y la desconfianza es tal que a veces también no ayuda a que los políticos que entramos a buscar bien común, a levantar causas justas, a construir estas redes de apoyo, ¿no? Entonces, hay que superar la desconfianza, que es generalizada. Me imagino ustedes también la pasan en la organización estudiantil. Entonces, ¿cómo se supera la desconfianza? Hablando siempre con la gente. Así sea para que digan la vela verde. O sea, no hay que buscar solamente, como decía un jefe mío, yo con yo, o sea, los que piensan igual a ti. Porque si no, estamos mirándonos al espejo. Siéntense con la gente que piensa distinto a ustedes. Escuchen, confrontan, debatan con educación, con altura. Eso nos está faltando en el país. Porque si no, mira, de repente hasta son muy parecidos, pero ya se arman guetos, grupos, y de pronto eran 3, ya son 20. Entonces la división, en realidad la división no ayuda a sumar esfuerzos, ¿no? Yo espero que en estos años aprendamos la lección después de 30 y tantos partidos, 42 partidos, y que han terminado 30 y tantos ahorita inscritos con las alianzas y todo. Claro. Pasado esta elección, aprendamos que tenemos que armar una gran coalición de centro democrático, ¿no? Claro. Y justo lo que usted estaba mencionando anteriormente de que no participará en el próximo proceso electoral, ¿qué diferencia se encuentra entre ejercer política desde la sociedad civil y desde el Congreso? ¿Y de qué manera plantea mantener su incidencia política sin ocupar un cargo de representación directa? Mira, cada espacio tiene su poder, y eso hay que reconocerlo. A veces no apreciamos el poder que tiene la ciudadanía. La ciudadanía tiene un poder gigante. Yo te diré ahorita nomás la ley de los maestros cesantes. Esa ley parecía imposible, porque definitivamente yo no tengo bancada, no tengo la fuerza, no tengo los votos. ¿Cómo se ha logrado? Se han organizado a nivel nacional los cesantes. Región que vas, hay una asociación de cesantes y jubilados organizado. Entonces necesitamos organizarnos, necesitamos hacer oír nuestra voz. Eso es algo que lamentablemente todavía nos falta, como estamos tan divididos en todas partes. Claro. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la agenda de los jóvenes? Cómo los jóvenes se unen también alrededor de 1 o 2 temas.
Yo creo que uno es el tema de la calidad educativa, por supuesto, de más vacantes para otros chicos, pero también el tema del empleo. Porque la siguiente preocupación, una vez que estás, ¿no? Es cómo me incorporo, me inserto laboralmente, ¿no? El tema de salud. Hay tantos temas de verdad que necesitamos generar agendas, ¿no? Yo veo cómo estos grupos tienen agencia, ¿no? En el Congreso están sus representantes, pero también tienen colectivos que aparecen y llenan el Congreso, ¿no? Presionando leyes que van que van a favor de la minería ilegal, leyes que van a favor de todo tipo de ilegalidades, ¿no? Ellos organizan efectivamente un sector de la población que son minoritarios, pero que asumen una fuerza. ¿Por qué no nos organizamos los otros ciudadanos? Por ejemplo, para pedir la derogatoria de las leyes. Claro. Yo creo que esa es una bandera que podemos levantar desde la ciudadanía y exigir a los nuevos congresistas. Yo estoy diciendo, ya estoy preparando la lista de cuáles son las leyes, a ver qué congresista pone o qué grupo político pone como agenda derogar tales y tales leyes. O sea, comencemos a ser más exigentes, ¿no? Y también pidámosle cuenta. O sea, tú dijiste que ibas a hacer esto, ¿dónde está, no? Y yo creo que algo que yo veo en las localidades que va teniendo impacto son estos grupos de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, en el BRA, en Pichari, hay un colectivo que se ha creado para hacer vigilancia a la construcción de una carretera, ¿no? Y están detrás y me buscan y yo también apoyándolos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos falta, una mayor vigilancia y una acción ciudadana articulada, ¿no? Imagínense si ustedes se juntaran todos los grupos juveniles, organizaciones estudiantiles de todas las universidades del país, díganme si no serían una fuerza importante. Claro, pero ¿no? Sigue existiendo como como que nos cuesta, como se mencionaba, ponernos de acuerdo. Sí. No hemos sido educados pues en el diálogo y en la construcción de consensos, sí, ¿no? Entonces eso tenemos que hacer ese quiebre. Y nada, yo voy a seguir trabajando. Yo creo que, como digo, cada uno tiene un poder, la sociedad civil tiene un poder, la ciudadanía tiene un poder, el Congreso tiene efectivamente un poder más real, son los votos, son los proyectos, pero también tenemos que comenzar a aprender a hacer política desde la ciudadanía en relación con el Congreso. Usted justo había mencionado, o sea, su paso por distintas agrupaciones, por Lo Justo, por Primero la Gente. ¿Cuáles son los aprendizajes que le lleva en relación a agruparnos, a armar coaliciones? ¿Qué aprendizajes tiene a partir de esas experiencias? Una es que si estás en duda porque algún principio tuyo va a ser cuestionado, no entres. Okay. Uno puede efectivamente, generar consensos sobre las prioridades, ¿no? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Pero tú no puedes generar consenso o poner a negociación tus valores, ¿no? Eso es algo indiscutible. Yo creo que cuando tú vas a un lugar, por ejemplo, donde no se respetan las libertades de las personas, ¿no? Donde vas a encontrar un grupo homofóbico y vas a encontrar gente que puede lindar con la corrupción y no tener claridad de valores, mira, ese lugar, por ejemplo, es donde yo y además por eso me voy, ¿no? Rápido digo, este lugar no es para mí. Creo que hay que construir un lugar de gente proba. La integridad es la palabra que hay que subrayar en este tiempo. Hay que buscar, yo no te digo si hay gente más de derecha, más de izquierda, más de centro, pero como digo, ahora es el tiempo de la integridad. Busquemos gente íntegra. Para mí ese es el valor fundamental de estos tiempos, el innegociable, ¿no? La integridad y el respeto de los derechos humanos, ¿no? No solamente mis derechos, ¿no? Sino el derecho de todos. Y yo le sumaría ahí, por mi trayectoria, una más, y es esta profunda vocación por superar las desigualdades, ¿no? Porque también, mira, yo creo en una economía social de mercado, creo en las libertades, como lo he dicho, pero también eso tiene que ponerse en un espejo respecto al país que tenemos. Nuestro país es un país de profundas brechas y desigualdades históricas, pero que sí, pues, cada generación nos toca ir saldándolas. No es justo las violaciones que pasan en Condorcanqui, no es justo que los jóvenes no tengan acceso a la educación superior, no es justo que los niños estén condenados a no comprender ni siquiera lo que leen porque están en índices de anemia terribles, 4 de cada 10, no es justo que solo 3 de cada 10 comprendan lo que leen, ¿no? O sea, eso no es correcto. Entonces, al plantear eso, uno tiene que tener una agenda, efectivamente, de cierre de brechas, de igualdad, de un Estado
más protector, ¿no? A un estado de bienestar que tenemos que pensarlo. Hay gente que dice, no, el estado debe ser mínimo, chiquito. Sí, seguramente cuando tengamos resueltos los temas de derechos. Pero mientras no haya educación para todos los peruanos, o sea, yo creo, por ejemplo, en la educación pública. Hay que democratizar y extender tremendamente la educación pública. Hay que comenzar a los negocios con fines de lucro. O sea, hay que comenzar a cobrarles impuestos, pues. No puede ser, de verdad, que a los grupos de Telesub, a César Vallejo, y puedo seguir la lista, Cipan, etc., sigan creciendo sus negocios, que está muy bien. Yo saludo, felicito que crezcan, pero no paguen un sol de impuestos. Claro. O sea, tienen que pagar impuestos. Y ese es un tema, por ejemplo, ¿dónde se ve? Hay que hacer un cambio en la Constitución, porque la Constitución reconoce que en educación hay exoneración tributaria, y eso está mal. Sí, exoneremos tributariamente a la educación estatal o a la educación sin fin de lucro, pero no pues a todos, ¿no? Porque acá estamos ya se está beneficiando un negocio, creo que ya bastante rato, desde el 93, ya lucraron bastante. Sí. Es hora de ponernos a derecho con ese tema, por ejemplo. Ok, y justo, bueno, actualmente este gobierno, el Congreso actualmente está realizando muchas acciones que van en contra más bien de los derechos de las personas, entonces tenemos que mantenernos firmes respecto a ello. Quería consultarle sobre la ley de amnistía, porque este Congreso que ha estado impulsando constantemente una raya más al tigre. La ley de amnistía que busca beneficiar a personas que han sido procesadas por delitos graves, incluidos casos vinculados a corrupción, violaciones de derechos humanos. Entonces, frente a estas preocupaciones, ¿cuál es su evaluación de la pertinencia de esta medida y qué riesgos observa para la lucha contra la impunidad y la defensa de la justicia en el país? Mira, esto es terrible, ¿no? Yo creo que es fatal, es un mensaje a la institucionalidad, al respeto a los derechos humanos, totalmente contrario, ¿no? Cómo a sentenciados o a gente que está en procesos por crímenes, ¿no? No estamos, esto no se trata de perdón, no se trata de reconciliación, se trata de aplicar la justicia para todos de la misma manera, ¿no? Yo creo que bueno, aquí hay otra vez, ¿no? Beneficiar a algunos amigos, a algunos conocidos, y ahí Fuerza Popular queriendo borrar la historia o contándola a su manera, ¿no? Cuando efectivamente también desde la policía, también desde los militares hubieron situaciones de agresiones, de violaciones, de asesinatos, de crímenes que tienen que encontrar justicia, ¿no? Bueno, yo he votado en contra, yo espero en realidad bueno, ya también la Corte Interamericana ya ha señalado, ¿no? que se revise, pero ahorita están ahí pues coludidos, porque el Congreso no trabaja solo, ¿no? Ni el gobierno. Ahí el gobierno y el Congreso están coludidos en buscar la impunidad, pero también no hay que perder de vista que quieren dejar un precedente. ¿Por qué? Porque las 50 muertes, ¿no?, que carga Dina sobre sus espaldas, ella lo que quiere es también esa misma impunidad que hoy día, esa misma amnistía, ¿no?, y esa impunidad que se está garantizando con esta ley que ha dado el Congreso, ¿no?, sea la que ella también se ampare, ¿no?, porque ella sabe muy bien que dejando de ser presidenta va a tener que responder a la justicia, ¿no? Y claro, y el otro deseo mayor de un sector conservador y un sector pro impunidad es salirnos de la Corte, ¿no? Sí, porque como tienen tomado prácticamente todo, mira, si lo que nos queda es un pedacito de la Fiscalía y un pedacito del Poder Judicial, imagínate con todas las deficiencias del sistema de justicia, ¿de qué nos agarramos? El Congreso tiene tomado el TC, el Congreso tiene tomado, ¿por qué? Porque elige, ¿no?, el TC, Defensoría del Pueblo, incluido la Contraloría. La Junta, mira cómo votan, ¿no? También la tiene tomada. Los miembros de la Junta, con una serie de observaciones, pasaron por agua tibia, por ejemplo, que Ríos tenía 2 denuncias, ¿no? Ni siquiera se pusieron a averiguar, no me vengan a decir que no sabían, ¿no? Aquí hay cómplices de la impunidad. Entonces, por eso es que tanto van contra la Fiscalía, por eso van contra el Poder Judicial, porque ahí tenemos un pedacito de institucionalidad todavía que no ha terminado de ser copada por el Congreso, ¿no? Y servir también a los intereses del gobierno, que está manchado pues con la muerte de nuestros compatriotas. Saben que van a tener que responder. Entonces, el plan más grande, además de dar amnistía a sentenciados e investigados de los hechos de asesinatos, crímenes en la época del terrorismo, es en realidad dejar un precedente para que Dina no sea juzgada, ¿no? Y sus ministros y todos los involucrados y generales y demás que deben estar involucrados, están involucrados en la muerte, incluso de niños, ¿no? Como digo, y se lo he dicho a varias gente de la derecha, sí, fueron revoltosos, ya, bacán. Imaginémonos que fue así. Bueno, los debieron haber detenido y darles un juicio justo, no matarlos.
Eso es algo realmente que no debemos olvidar. Yo espero que ahora que viene la época electoral, se pronuncien sobre este tema, porque yo ahora que he estado en Puno, ese es un hueco tremendo que ha dejado en la moral, en la conciencia de las regiones donde ha pasado esto. Sea Ayacucho, sea Puno y las otras regiones. En realidad es durísimo porque ha habido gente que ha muerto de ellos. Es como que te mataran a tu hijo, te mataran a tu hermano y tú pasas la vuelta, acá no pasa nada. No es así. ¿No? No es así. Así como en Lima sentimos y los jóvenes salieron ante la muerte de Inti Brian en su momento, ¿no? De 2 jóvenes, y se buscó encontrar mecanismos. Mira, ahí cae un gobierno, ¿no? En ese momento. Y se generó y vino un gobierno de transición y demás. Mira, ¿qué ha pasado con las 50 muertes? 50 muertos. ¿No? No hay nada. Más por supuesto, hay que seguir viendo el tema de igual de las responsabilidades en el caso de Inti Brian, pero las 50 muertes están como, acá no pasó nada. Es como si algunas vidas valieran más que otras. Así es. Y también, lo que me decían en el sur, ¿no? También como si nuestro voto valiera menos, me dicen, ¿no? Exacto. Porque ni bien, ya, pues no me gusta que entró Castillo, o sí me gusta. No, más allá quien entre, una vez que se dan los resultados electorales, mira, en democracia se respeta. Sí. Y ya, pues, o sea, no ganó la izquierda, no ganó la derecha, o viceversa, se respeta. Inmediatamente, no sabes, la activación de todo el colectivo pro fraude que se armó en el Congreso era espectacular, ¿no? Y acá hay pues una señora realmente que no sabe perder. De chiquita no le enseñaron a que se pierde también a veces, ¿no? Y ella es Keiko. O sea, a Keiko no le enseñaron de pequeña, parece cual niña caprichosa, que todo le das, ¿no? Y de pronto cada vez que pierde no lo reconoce. Y ese es un daño tremendo a la institucionalidad que nos hace. ¿Y cuánto tiempo perdimos en el Congreso en este tirón? Había como ese argumento de si tú votaste por Castillo ya no tienes derecho como a reclamar las cosas que él está haciendo, no tienes derecho a fiscalizar o a decir, a decir algo en contra de él, lo cual, o sea, en una democracia considero que tienes que mantenerte El voto no es un vigilante. cheque en blanco, Claro. nunca. Así no, ya es un fanatismo, pues es una estampita del Señor Los Milagros, eso no es la votación, ¿no? Exacto. El voto, yo tengo una preferencia, a veces lamentablemente nuestro país nos pone también entre como dicen, el cáncer y el SIDA, que uno termina viendo qué cosa es lo que puede ser menos letal, pero ya no sé qué, y eso es terrible, ¿no? Yo digo, como política, o sea, poner a la ciudadanía en ese dilema, ¿no? O sea, elegir entre cómo morir me parece totalmente irresponsable y terrible. Por eso tenemos que comenzar a construir ofertas democráticas, ¿no? Y bueno, ese es el desafío de la clase política y de los que queremos hacer política, que no podemos tenemos que tenernos abajo ese escenario donde la gente no tenga que escoger. Y ahorita, lamentablemente, seguimos así. Y si escoge a alguien, no tampoco estigmatizarlo, pues, ¿no? O sea, ahora todos los que votaron por Castillo tienen que esconder la cabeza cuando no son responsables de todo lo que pasó, pero sí hay que ser muy críticos, ¿no? Igual creo que hay que calibrar bien, ¿no? Yo creo que Castillo quiso ser presidente, pero no sabía ni cómo hacerlo, ¿no? Y ya con esas lecciones aprendidas hay que saber, hay gente que quiere llegar al poder para servirse, hay gente que quiere llegar al poder y no sabe qué va a hacer con ese poder, ¿no? Hay gente que simplemente son así piratas del Caribe yendo a ver qué cosa cazan en estos espacios, y hay gente que de manera intencional y sistemática, como los que hoy día están sentados, saben para qué llegan, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Ok, muchas gracias, Flor. Hoy conversamos con Flor Pablo Medina sobre los desafíos de ser mujer en política, sobre la necesidad de reconocer el derecho al cuidado como política de Estado, sobre los avances, los retos de la protección de niñas y adolescentes, sobre la urgencia de construir una educación de calidad, y también hemos reflexionado sobre los desafíos que tiene para mantener la democracia, para luchar por la democracia, por la institucionalidad de nuestro país. Agradecemos, muchas gracias, Flor, nuevamente por acompañarnos en este episodio, por compartir tu experiencia con nosotros. Este diálogo ha sido muy gratificante para nosotros. Y bueno, ahora hay una pregunta abierta para el público. ¿Qué políticas creen ustedes que deberían priorizarse para garantizar una educación realmente inclusiva en el Perú? Los leemos en nuestras redes sociales.